Elías, el profeta elegido por Dios, caminó con fe inquebrantable. Llamó fuego del cielo, desafiando a los falsos profetas. En el desierto su oración mostró el poder de la fe. Y nunca murió. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. El mundo parecía haber olvidado a su creador. Los tronos estaban corrompidos, los altares destruidos y la verdad, silenciada por ídolos de madera y labios de mentira. Israel, el pueblo elegido, se postraba ahora ante Baal, seducido por el poder y la influencia de una reina extranjera. Los cielos estaban abiertos, pero no para bendecir, sino para observar con profundo dolor cómo su pueblo renegaba del pacto. En medio de esa oscuridad creciente, cuando ya no había eco de justicia en los pasillos del palacio, ni rastro de temor de Dios en las plazas, una figura emergió de entre los desiertos del olvido. Un hombre sin linaje famoso, sin título real, sin armadura ni ejército, solo un manto y fuego en el alma. Elías, el profeta de fuego, el hombre que no murió. Elías aparece por primera vez en las Escrituras sin advertencia, como un rayo que parte el cielo sin previo trueno. No se nos habla de su infancia, de sus padres, ni de su formación. Solo sabemos que es Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, una región montañosa, árida y dura, donde solo los fuertes sobreviven. Y así era él, duro como la roca de su tierra, pero sensible a cada palabra de Dios. Era el reinado de Acab, un rey de Israel que se había vendido al pecado. Había tomado por esposa a Jezabel, una princesa fenicia adoradora de Baal, y juntos habían sumido al pueblo en idolatría. Los profetas del Señor eran perseguidos, escondidos en cuevas o muertos. El templo de Jehová estaba en ruinas, y en su lugar, los templos de Baal y Asera florecían con sacrificios humanos y perversidad. El palacio de Samaria se alzaba imponente, resguardado por guardias armados y techos de lujo pagano. Allí, sentado en su trono, el rey Acab disfrutaba de su poder, mientras junto a él, la temida reina Jezabel gobernaba los corazones con idolatría, corrupción y muerte para todo aquel que aún invocara el nombre del Dios de Israel. Pero sin anuncio ni protocolo, el desconocido atravesó los pasillos del poder con paso firme. El murmullo se apoderó de los sirvientes y soldados, que no sabían cómo detener a alguien que no pedía permiso, sino que venía con autoridad. Elías se plantó ante el rey, y con voz fuerte, temblando más de celo que de miedo, pronunció el mensaje que el cielo había depositado en su alma. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un silencio cortante se apoderó de la sala. Acab lo miró, incrédulo. Jezabel apretó los labios, reconociendo el tono inconfundible de los profetas del Dios que ella intentaba borrar. Elías no pidió audiencia. No esperó respuesta. Habiendo cumplido su encargo, dio media vuelta y se marchó, dejando a todo un reino con la boca seca y el corazón inquieto. Y entonces, Dios habló nuevamente a su siervo, confirmando su camino. Apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Sin protestar ni cuestionar, Elías obedeció, porque cuando Dios guía, el desierto se convierte en refugio, y hasta los cuervos se convierten en mensajeros del cielo. Y así comenzó la travesía del profeta, uno que desafiaría reyes, despertaría conciencias y enfrentaría tempestades tanto externas como internas, con la única arma de un corazón que pertenecía a Dios. El sol descendía lento sobre el horizonte cuando Elías llegó al arroyo de Kerit. No había caminos señalados, ni campamentos cercanos, solo la naturaleza silvestre como compañía. Pero en ese aislamiento, el profeta no estaba solo. Cada piedra, cada hoja que crujía bajo sus pies, le recordaba que Dios lo había enviado allí, y Dios lo sustentaría allí. El arroyo fluía con frescura entre las piedras, y Elías se inclinó para beber, obedeciendo la voz que lo había guiado. No sabía cuánto tiempo estaría oculto ni cuánto tardaría en cumplirse la palabra que había declarado. Pero en su corazón ardía la certeza de que el Señor que había hablado, también cumpliría. Y entonces, el milagro comenzó. Cada mañana y cada tarde, los cielos enviaban cuervos, criaturas despreciadas por los hombres, pero ahora convertidas en siervos del Altísimo. Con precisión divina, traían pan y carne al profeta. No era abundancia lujosa, pero era provisión sagrada. Elías comía en silencio, mirando hacia el cielo, sabiendo que no eran las aves quienes lo sustentaban, sino el Dios que ordenaba a la creación a moverse en su favor. Pasaron los días, luego las semanas,
El mundo seguía su curso, pero en los palacios, la sequía ya comenzaba a mostrar sus dientes. Los campos se secaban, las cosechas fracasaban, y el temor se extendía como una sombra. Y aún así, el profeta permanecía en obediencia, hasta que una nueva prueba tocó a su puerta. El arroyo, que hasta entonces había sido su fuente de vida, comenzó a menguar. Día tras día, el agua descendía, y las piedras quedaban al descubierto, hasta que finalmente, ya no quedó una sola gota. Pero Elías no murmuró, no se desesperó, solo esperó, y entonces, la voz del Señor volvió a él con nuevas instrucciones. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Elías no sabía qué rostro tendría esa mujer, ni cómo una viuda en tierra extranjera podría alimentarlo. Pero no cuestionó. Se levantó y emprendió el camino hacia Sarepta. Los caminos hacia la región de Sidón no eran cortos ni seguros. El sol quemaba durante el día, y el viento frío azotaba en la noche. Pero el profeta caminaba con los pies del que ha oído la voz del cielo. Y cuando finalmente llegó a las afueras de la ciudad, la vio. Una mujer delgada, con rostro de angustia y manos llenas de polvo, recogía unos pocos leños. Era evidente que la pobreza pesaba sobre ella. Elías se le acercó con humildad, pero también con la seguridad de quien habla en nombre de Dios. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Ella asintió, y caminó hacia su casa para traerlo. Pero mientras se alejaba, Elías levantó la voz una vez más. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer se detuvo en seco. Se giró lentamente, con los ojos llenos de resignación, respondió con voz quebrada. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Era su última comida, y sin embargo, el profeta no titubeó. Inspirado por la palabra de Dios, habló con autoridad y ternura. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer lo miró. En sus ojos había duda, pero también algo más profundo, una chispa de fe, y obedeció. Y lo que sucedió después no fue leyenda, fue testimonio. Cada día, la tinaja volvió a tener harina, y la vasija volvió a verter aceite. No en exceso, pero nunca en escasez. La viuda, su hijo y el profeta comieron durante muchos días, sostenidos por la promesa de un Dios que no miente. Pero la paz de ese hogar sería pronto sacudida por una tragedia inesperada. Los días en la casa de la viuda fluían con la calma de una rutina sagrada. Cada mañana, al abrir la tinaja y la vasija, la misma escena milagrosa. La harina y el aceite seguían allí. El hijo de la viuda reía nuevamente. Su madre cocinaba con esperanza renovada, y Elías oraba en silencio, agradecido por la fidelidad del Señor. Pero entonces, la sombra cayó sin previo aviso. El niño, aquel que había vuelto a sonreír, comenzó a enfermar. Su cuerpo, antes lleno de vida, se volvió débil y febril. Su respiración se agitaba como el viento antes de una tormenta. La madre, desesperada, intentó todo. Le hablaba, lo arrullaba, suplicaba, pero la vida se le escapaba de entre los brazos. Y en cuestión de horas, el niño dejó de respirar. La mujer, rota por el dolor, cayó de rodillas ante Elías. Su voz fue un grito ahogado, un rugido de madre herida. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Elías la miró con compasión profunda. No tenía respuestas humanas, pero sabía que debía actuar. Tomó al niño en sus brazos, con ternura pero con urgencia. Subió al aposento donde se hospedaba, lo colocó sobre su cama, y se postró ante el Dios que da y quita la vida. Y con voz quebrada, clamó desde lo más profundo de su alma. Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Elías se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, extendiéndose sobre él como un puente entre la muerte y la vida. Y volvió a clamar. Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Un silencio absoluto llenó la habitación. Y en ese silencio, el milagro ocurrió. El pequeño cuerpo se estremeció. Su pecho volvió a subir, el aliento regresó. El niño vivía. Elías,
Con lágrimas en los ojos, lo tomó en brazos y descendió las escaleras. La viuda, al verlos, se llevó las manos a la boca. Elías la miró con una mezcla de gozo y reverencia y declaró: Mira, tu hijo vive. La mujer, ya sin fuerzas por el asombro, cayó de rodillas y exclamó: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Fue un momento que marcaría no solo la vida de esa madre, sino la historia de Israel. Porque Elías no era solo un profeta del desierto, sino un canal del poder del Dios viviente. Sin embargo, los días de refugio y milagros quedarían atrás. Porque en Samaria, la sequía estaba en su punto más cruel. Y Dios estaba a punto de enviar nuevamente a su profeta a confrontar a un rey y a todo un pueblo que había olvidado quién era su verdadero Dios. La tierra crujía bajo los pies, las hojas se deshacían en polvo, los ríos eran solo cicatrices secas sobre el rostro de Israel. El pueblo miraba al cielo esperando una nube, una señal, una gota de agua, pero nada sucedía. 3 años de sequía, 3 años de juicio. Y entonces, la voz de Dios rompió el silencio en el corazón de su siervo. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías se puso en pie. Había llegado la hora. Mientras el profeta descendía desde Sarepta rumbo al reino, un movimiento paralelo comenzaba. El rey Acab, desesperado, había enviado por todo el territorio a buscar hierba para sus caballos y mulos, incluso dividiendo el terreno con su siervo Abdías. Abdías, administrador fiel de palacio y temeroso de Dios, caminaba entre el polvo del juicio cuando de pronto, frente a él, apareció una figura inconfundible. Vestía ropas ásperas, su mirada era firme como el monte Carmelo, su voz tranquila pero con el eco del trueno. Ve y di a tu señor: He aquí, Elías está aquí. Abdías se quedó sin aliento, miró al profeta con miedo y respeto. ¿En qué pequé yo, para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? El rey te ha buscado en todas las naciones y reinos, y al no hallarte, juraba que no estabas allí. Y ahora tú me dices: Ve, di a tu señor, Elías está aquí, y si el Espíritu del Señor te lleva a otro lugar cuando yo te haya ido. Elías sostuvo la mirada, con solemnidad y certeza respondió: Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y así fue. Abdías partió con miedo, a anunciar lo que parecía imposible. Elías estaba de regreso. Cuando Acab se acercó a Elías, su rostro era un torbellino de rabia y desprecio. Apenas vio al profeta, lanzó su acusación como una flecha. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Elías no titubeó, su respuesta fue clara como la voz de Dios mismo. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Ahora, convoca a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Así la confrontación se preparó, no en un cuarto oscuro ni en los pasillos de poder, sino en el escenario más alto y simbólico de Israel, el monte Carmelo. Un solo profeta del Señor, contra cientos de falsos profetas, un pueblo dividido entre el miedo, la idolatría y el olvido, y un cielo cerrado, esperando el grito de verdad que volvería a abrir sus compuertas. Porque lo que iba a ocurrir en Carmelo no era solo una confrontación de religiones, era un duelo entre la mentira y el fuego del Dios vivo. El monte Carmelo se alzaba imponente, como un altar natural donde el destino de un pueblo entero estaba por definirse. El cielo seguía sin nubes, pero el aire estaba cargado, no de lluvia, sino de tensión. El pueblo de Israel comenzó a reunirse al pie del monte, llamado por orden del rey. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos querían ver. Todos necesitaban una señal. El corazón de la nación latía débil, confundido entre los falsos dioses y el recuerdo borroso del Dios de sus padres. Elías subió al monte, completamente solo. Delante de él, estaban los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, respaldados por Jezabel y su mesa real. Eran muchos y ruidosos, vestidos con lujo, con rostros pintados de arrogancia y seguridad. Pero Elías no tembló. Levantó su voz y habló al pueblo como un padre habla a sus hijos extraviados. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio fue absoluto. Nadie respondió y nadie se movió. Tráiganse 2 bueyes, que los profetas de Baal escojan uno, lo preparen y lo pongan sobre leña, pero sin fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Entonces, invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios.
El pueblo reaccionó al fin, murmurando entre sí con emoción. Los profetas de Baal se adelantaron y eligieron su toro. Lo prepararon y lo pusieron sobre la leña. Y desde la mañana hasta el mediodía clamaron a su Dios. Pero no hubo voz, ni fuego, y ni señal. Danzaron, gritaron, se cortaron con cuchillos hasta sangrar, como era su costumbre. El suelo se tiñó de rojo y el sol los azotaba sin misericordia. Al mediodía, Elías los miró y habló con ironía amarga. Griten más fuerte, porque Dios quizá está meditando, o ocupado, o de viaje, o quizás duerme y hay que despertarlo. Los profetas rugieron más aún. Estaban desesperados, pero no hubo voz, ni nadie que respondiese. Elías entonces se acercó al altar del Señor, que estaba arruinado, y comenzó a restaurarlo piedra por piedra. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Israel, y con ellas reconstruyó el altar al Dios vivo. Luego cavó un surco alrededor, acomodó la leña, cortó el toro y lo colocó encima. Y como si el fuego no bastara como milagro, pidió algo más asombroso. Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron, y Elías dijo: Háganlo otra vez. Lo repitieron, y él insistió: Háganlo una tercera vez. El agua corrió por todo el altar, el sacrificio estaba empapado y el surco alrededor se llenó. Entonces Elías se acercó, sin gritar, sin danzar, sin herirse, y oró con reverencia. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces ocurrió. Un rugido bajó del cielo, un rayo de fuego descendió con furia divina. El fuego del Señor cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja. El pueblo cayó sobre su rostro, sin poder resistir la gloria que acababan de ver. Gritaron al mismo tiempo, con lágrimas, con miedo y con el alma temblando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías se volvió hacia los soldados y al pueblo. Su voz fue como una sentencia: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los tomaron y los llevaron al arroyo de Cisón, y allí Elías ejecutó el juicio de Dios. La mentira había sido vencida. El altar estaba restaurado y el corazón de Israel comenzaba a despertar. Pero algo más estaba por suceder. Elías levantó su rostro y en la distancia vio una pequeña nube, como la palma de una mano. La lluvia estaba a punto de regresar. El monte Carmelo aún olía a fuego. El humo se disipaba mientras la multitud descendía en silencio, con el corazón lleno de temor y reverencia. Pero Elías, él no bajó. Allí, se postró en tierra. Con el rostro entre las rodillas, oró. Oró con la intensidad de un hombre que carga sobre sus hombros la restauración de toda una nación. Elías sabía que Dios había prometido lluvia, pero también sabía que debía clamar por ella. Llamó a su criado y le dijo: Sube ahora y mira hacia el mar. El muchacho obedeció, miró el horizonte y regresó. No hay nada, respondió. Elías no se levantó, oró otra vez y envió de nuevo al criado. Oró 6 veces, pero no pasaba nada. Pero en la 7ª vez, el criado volvió con los ojos abiertos por la sorpresa. Una nube pequeña, como la palma de una mano, subía del mar. Elías se irguió con fuerza renovada. La sequía estaba a punto de terminar. Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. El cielo, que hasta entonces había sido de bronce, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se acumularon como ejércitos en marcha. El viento se levantó y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra por primera vez en 3 años y medio. Acab montó su carro y descendió hacia Jezreel. Pero lo más asombroso fue que la mano del Señor vino sobre Elías, y él, envuelto en la fuerza de lo alto, corrió delante del carro del rey, desde el monte Carmelo hasta Jezreel, una distancia de más de 30 kilómetros, como un rayo guiado por el Espíritu de Dios. Elías no era un simple hombre, era un profeta del Altísimo, un instrumento en manos del cielo. Pero en Jezreel lo esperaba el alma más oscura del reino. Cuando Acab llegó al palacio, contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, como los profetas de Baal habían sido ejecutados, como el fuego del cielo había descendido, como el pueblo había vuelto el rostro a Jehová. La reina, al escuchar, no se quebró, no lloró, se enfureció. Su orgullo, su idolatría, su odio contra el Dios verdadero, se encendieron como una tormenta, y envió un mensaje directo a Elías. Así me hagan los dioses, y aún me añadan,
si mañana a estas horas no he hecho con tu vida como la de uno de ellos. Elías recibió el mensaje y se llenó de temor. Aquel hombre que había desafiado a reyes, que había hecho caer fuego del cielo, que había clamado por lluvia y visto abrirse los cielos, ahora se llenó de miedo. Corrió hacia el sur más allá de Judá, más allá del desierto. Se adentró en la soledad más absoluta. Estaba agotado, no solo en el cuerpo, también en el alma. Se sentó debajo de un enebro, se encorvó y con la voz quebrada oró por última vez ese día. Basta ya, Señor. Tómame la vida. No soy mejor que mis padres. Elías, el profeta de fuego, ahora deseaba morir. Pero Dios no había terminado con él. Mientras dormía bajo el árbol, un ángel del Señor lo tocó. Su voz fue suave, como una brisa. Levántate y come. Frente a él había pan cocido sobre las brasas y un cántaro de agua. Elías comió y volvió a dormir. El ángel volvió por segunda vez, lo tocó de nuevo y dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Y así, fortalecido por aquella comida celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva se refugió. Y mientras el viento aullaba afuera, una voz habló dentro de su alma. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta, con el corazón aún herido, respondió con sinceridad: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces Jehová se manifestó, pero no como antes. No en el viento fuerte que desgarraba los montes, no en el terremoto que sacudía la tierra, no en el fuego que iluminaba la cueva, sino en un silbo apacible y delicado. Y en ese silencio, Dios estaba presente. Elías se cubrió el rostro con su manto. Aquella voz suave, más poderosa que el fuego, el viento o el terremoto, le había quebrado el alma. Dios le habló con ternura, no para reprenderlo, sino para restaurarlo. El Señor no lo había abandonado. Aún había un propósito para él. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta, con la voz cargada de dolor, repitió: He sentido un vivo celo por ti, Señor, Dios de los ejércitos, pero han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Y entonces, Dios le dio una misión. No lo reprendió, no le pidió explicaciones, solo le entregó nuevas instrucciones. Ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Jehová no solo restauró a su siervo, le reveló que no estaba solo. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. La soledad de Elías se desvanecía con esa declaración. No era el último, no era el único. Había un remanente fiel. Así comenzó la última etapa del ministerio de Elías. Obedeció, volvió y recorrió el desierto. Ungió a los hombres indicados y cuando llegó el momento, encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Elías se acercó en silencio y arrojó su manto sobre él. El manto, símbolo del llamado profético, del poder y de la responsabilidad divina. Eliseo lo comprendió, corrió tras Elías y le dijo: Te seguiré, pero déjame despedirme primero de mis padres. Elías respondió con sobriedad: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Pero Eliseo no volvió a mirar atrás. Tomó su yunta, la sacrificó, cocinó la carne con la madera del arado y la dio al pueblo. Luego siguió a Elías, lo sirvió y lo acompañó. Se convirtió en su discípulo. Pasaron los años, Elías continuó denunciando la injusticia, desafiando a los reyes y recordando al pueblo que solo Jehová es Dios. Un día, Acab cayó en batalla. Su sangre fue lamida por los perros, tal como Elías había profetizado. Después reinó Ocosías, hijo de Acab. Pero su corazón no fue diferente. Cuando cayó enfermo, en lugar de buscar a Dios, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Elías los interceptó en el camino y les declaró: ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub? Por tanto, así dice Jehová: De la cama en que estás no descenderás, sino que ciertamente morirás. Ocosías, enfurecido, envió un capitán con 50 soldados para apresar a Elías. Hallaron al profeta sentado en la cima de un monte. El capitán gritó: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió con autoridad: Si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo. Los consumió. Un segundo capitán con otros 50 intentó lo mismo y también fueron consumidos. El tercer capitán, con temor reverente, se postró y rogó: Varón de Dios, te ruego que sea preciosa a tus ojos mi vida y la de estos 50 siervos tuyos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: Desciende con él, no tengas miedo. Y Elías bajó, fue directo ante el rey y repitió el juicio. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, no descenderás de tu lecho. Morirás. Elías seguía siendo un instrumento temido, respetado y obedecido, pero el tiempo de su partida se acercaba. Elías caminaba sabiendo que el final de su viaje en la tierra estaba cerca. Lo presentía, lo sabía y Dios se lo había revelado. A su lado iba Eliseo, su fiel discípulo, quien no se apartaba de él ni un solo instante. Desde que Elías le había echado el manto, Eliseo lo había seguido como si su alma estuviera atada a la suya. Aquel día, Elías le dijo con voz serena: Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo, con determinación, respondió: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajaron juntos a Betel. Allí, los hijos de los profetas salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron en voz baja: ¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Eliseo asintió y dijo en voz baja, pero firme: Si lo sé, cállense. Entonces Elías volvió a hablar: Quédate aquí, Eliseo, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Pero otra vez, Eliseo se negó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron juntos a Jericó. De nuevo, los hijos de los profetas se acercaron. Sus voces eran susurros reverentes. Eliseo los miró y repitió: Si lo sé, cállense. Entonces Elías habló por tercera vez: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo, sin vacilar, replicó: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y caminaron hasta el Jordán. 50 hombres de los hijos de los profetas lo seguían de lejos, observando en silencio. Elías se detuvo frente al río, tomó su manto, lo enrolló como una vara y golpeó las aguas. Entonces, las aguas se dividieron a uno y otro lado y ambos cruzaron en seco, como Moisés en tiempos antiguos. Ya al otro lado, Elías se volvió hacia Eliseo. Había llegado el momento de hablar con franqueza. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo, sin dudar, alzó los ojos y pidió lo imposible: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías lo miró con solemnidad. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no será hecho. Y continuaron caminando juntos. El silencio era sagrado. El cielo parecía contener la respiración. De repente, el firmamento rugió. Un torbellino surgió como un suspiro divino y un carro de fuego con caballos de fuego descendió del cielo y separó a ambos. Elías fue elevado, arrebatado en un torbellino al cielo. Eliseo, con el rostro bañado en lágrimas, clamó con angustia: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero Elías ya no estaba. Su figura ardía como luz entre las nubes. El manto del profeta cayó al suelo. Eliseo lo recogió, lo apretó contra su pecho. Aquel manto no era solo tela, era legado, llamado y fuego. Volvió a la orilla del Jordán, el mismo río que habían cruzado juntos. Golpeó las aguas con el manto y exclamó con voz temblorosa pero firme: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se abrieron, Dios estaba con él. Los hijos de los profetas, al ver esto desde lejos, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y se postraron ante él. Elías ya no estaba en la tierra, no conoció la muerte, no fue sepultado porque Dios lo arrebató. Fue llevado al cielo por fuego, como señal viva del poder divino que lo había acompañado desde el principio. Pero su legado ardía en la tierra. Su nombre seguiría retumbando en los siglos por venir. Su fe, su celo y su poder quedarían inscritos en la historia del pueblo de Dios como uno de los hombres más cercanos al Altísimo. Aunque Elías había sido arrebatado al cielo, su presencia no desapareció del relato divino. A lo largo del tiempo, su figura se convirtió en símbolo del poder profético. Su nombre era invocado con reverencia. Su historia, contada de generación en generación, inflamaba corazones y despertaba esperanzas. En las sinagogas y hogares hebreos, los padres contaban a sus hijos sobre el hombre que enfrentó a reyes y desafió a ídolos, el que hizo descender fuego del cielo, el que oró y los cielos obedecieron. Pero más aún, hablaban del profeta que no murió, sino que fue llevado por Dios en un torbellino de gloria. Los profetas posteriores hablaron de él como un precursor del gran día del Señor. El libro de Malaquías,
el último del Antiguo Testamento, cerró sus páginas con una profecía solemne. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así, Elías no era solo un profeta del pasado, sino una promesa del futuro. Su nombre quedó ligado al anhelo mesiánico. Los israelitas esperaban su regreso antes de la llegada del Mesías. Y cuando siglos más tarde, apareció un hombre en el desierto, vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero, predicando arrepentimiento junto al Jordán, muchos preguntaban con expectación: ¿eres tú Elías? Aquel hombre era Juan el Bautista. Jesús mismo declaró: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El espíritu de Elías, su celo, su valentía y su fuego por Dios, volvió a encenderse en la figura del precursor del Mesías. No era una reencarnación, sino el cumplimiento del simbolismo profético. Pero Elías no había dicho su última palabra. En uno de los momentos más gloriosos del ministerio de Jesús, cuando el Hijo del Hombre subió al monte junto con Pedro, Jacobo y Juan, ocurrió algo sobrenatural. Mientras oraba, el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y ante los ojos asombrados de los discípulos, aparecieron dos figuras celestiales, Moisés y Elías. Elías estaba allí, de nuevo, en cuerpo glorificado, conversando con Jesús, hablando del plan eterno, como un testigo fiel del cumplimiento divino. Pedro, sin entender del todo, balbuceó: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz poderosa retumbó desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Los discípulos cayeron sobre sus rostros, aterrados. Y cuando alzaron los ojos, Elías ya no estaba, solo Jesús. La aparición de Elías en la transfiguración fue un mensaje del cielo. La ley y los profetas, representados por Moisés y Elías, daban testimonio de Cristo. Así Elías, el profeta del fuego, el hombre del monte, el azote de reyes y falsos dioses, había cruzado siglos para señalar al verdadero Salvador. Su vida fue una antorcha encendida por Dios. Y su legado, una llama que arde aún en los corazones que buscan al Altísimo. El fuego que envolvió la vida de Elías no se extinguió en los montes de Israel. Su historia, marcada por milagros, desafíos y encuentros con el Altísimo, quedó grabada como una llama viva en la memoria de las generaciones. Aquel que fue arrebatado sin conocer la muerte, aún no había dicho su última palabra. Y las Escrituras, en el libro del Apocalipsis, nos muestran una profecía aún por cumplirse. La aparición de 2 testigos que hablarán con autoridad, harán descender fuego del cielo y desafiarán al mundo en los tiempos finales. ¿Será Elías uno de ellos? La Biblia no lo revela claramente, pero su historia aún no ha terminado. Tal vez, el fuego de Elías aún sigue vivo. Si este relato encendió algo en tu corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este video. Deja tu comentario y acompáñanos en los próximos viajes a través de la palabra de Dios. Porque cada historia bíblica es más real y poderosa de lo que imaginamos.